a pagar su condena. Quiero dar la bienvenida en este instante al abogado Eduardo Pachas, representante legal del expresidente Pedro Castillo, quien el día de ayer lo acompañó durante la audiencia en donde finalmente se le dictaminó 36 meses de prisión preventiva. Abogado, gracias por este tiempo junto a DiNews. Le saluda César García desde la capital de los ecuatorianos. Coméntenos, usted señaló que van a apelar a esta disposición. ¿Cuáles serán los argumentos para poder tratar de evitar que el expresidente se mantenga durante 36 meses en la cárcel? Bueno, en primer término, agradecer la gentileza de su invitación, señor amigo periodista de Ecuador. Un saludo fraternal a todos los hermanos de Ecuador y en especial a su ilustre canal que ha tenido para bien citarme para esta entrevista. En primer término, en efecto, vamos a interponer recurso de apelación en la línea de los fundamentos de hecho y derecho que la ley nos flanquea. Uno de ellos es que el juez ha hecho el papel de mandatario del premier Otárola, quien el día de ayer ha dictado 36 meses de prisión preventiva, y en la audiencia se puso un video donde el premier Otárola públicamente y sin el mayor despapajo, con toda la frescura del mundo, ordenó al Congreso y a la Fiscalía y al Poder Judicial que le abran proceso y se aceleren los casos de corrupción, ya que el señor Castillo había ido a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que estaba pidiendo su excarcelación en la línea de que nunca habían tenido los 104 votos que la ley señala, solamente habían tenido 101 votos. Entonces, ellos saben y son conscientes que tanto el juez nacional como el internacional, todo el mundo aquí cuestiona, y es cuestión de saber leer el artículo 89A del reglamento, que dice: la moción de vacancia debe ser presentada y firmada por un número por escrito y por un número de congresistas, y finalmente al voto debe ser vacado, para que se logre la vacancia, los 4/5 del número legal. Esto es 104 votos. En este caso no hay número de vacancia. En palabras simples, nunca hubo un pedido escrito como pide la ley del Congreso, artículo 89A del reglamento. Nunca se aceptó, no hay número de esa moción del día para que lo saquen al señor Pedro Castillo Terrones. Nunca hubo pedido y se votó con 101 votos cuando la ley señalaba 104. Esto es más claro y evidente. Entonces, el señor Otaro lo sabe, pues, que el Congreso fue quien le dio el golpe al presidente Castillo y no fue al revés. Tan es así que le voy a dar una primicia a nivel internacional. La ONU ha declarado que en el Perú el golpista ha sido el Congreso y que el señor Pedro Castillo Terrones está preso porque el golpe lo ha dado el Congreso. Pero agrega más la ONU: en el caso de la fiscal de la Nación, es una fiscal politizada que no encuentra la verdad ni la justicia, sino lo que quieren es, y lo han logrado, hacerle vacar al presidente de la forma más ilegal e injusta. ¿A través Por de tanto, qué instancia se realizó este pronunciamiento de la ONU que usted menciona? La ONU lo ha sacado un comunicado a nivel internacional. Ha señalado que el que ha declarado y ha hecho el golpe ha sido el Congreso, no ha sido Pedro Castillo Terrones. Y esto es muy simple, porque el señor Pedro Castillo Terrones lo habían procesado 3 veces por los mismos hechos que habían sido archivados. En rigor, habían habido 3 vacancias por los mismos hechos que habían sido archivados, y en la ley se llama esto cosa juzgada. Pero siguieron acosándolo, siguieron presentando recursos, siguieron, y eran los mismos hechos, los mismos cargos, y que 2 veces anteriores habían señalado. Esto hizo que la ONU y la OEA vengan al Perú y sacaron un comunicado y le señalaron a la Fiscalía y al Congreso que dejen el acoso y dejen de seguir hostilizando al presidente Castillo, pero pese a ello lo realizaron. Además, hubo doctor Pachas, una pregunta, una consulta ahí. En la Constitución peruana se establece la posibilidad de que un presidente
cese en funciones o disuelva un Congreso Nacional sin ninguna motivación, porque eso fue lo que ocurrió ese día, por eso se denominó como un acto de rebelión inconstitucional. ¿Cómo se explica el accionar de ese día del presidente? Mire, en el derecho penal, artículo 17 del Código Penal peruano, existe lo que es la tentativa imposible o el delito imposible, o lo que en la doctrina penal se conoce por el medio empleado, el delito jamás se va a cumplir. Ejemplo, aquel que quiere matar a su enemigo y que lo va a envenenar con agua que es inocuo para quitarle la vida, o aquel que hace maniobras abortivas en una mujer que no está encinta. Entonces, eso en el derecho penal se llama el delito imposible. Pero eso en es el derecho penal, constitucionalmente. También, porque entiéndase usted, el derecho penal y el derecho constitucional son ramas y son partes del Estado de Derecho o el marco jurídico. Entonces, la Constitución Política de Estado rige normas que las desarrolla el Código Penal. Entonces, aquí vamos a hablar del delito de rebelión, el delito de conspiración y el delito de abuso de autoridad, por el cual se le ha procesado al señor Pedro Castillo Terrones, y vamos a hablar de que el medio utilizado no es idóneo. ¿Por qué? Porque nunca hubo sesión de ministro, porque nunca hubo autoritativa que haya firmado el presidente, porque nunca hubo alzamiento en armas, porque nunca hubo un solo militar, un solo policía, un solo detenido, una sola institución que se pueda detener o se pueda realizar. Doctor Pachas. Esto fue una proclama que hizo el presidente en la línea de que es un líder de izquierda y que al acoso del Congreso, al constante pedido de querer sacar a sus ministros cada semana, tenía que cambiar ministro porque el Congreso lo censuraba por cosas tan ridículas como que en el caso de la señora Betsy Chávez llegó a ser censurada por simplemente tener unos kilos de más. ¡Qué absurdo! Y se paralizaba. Doctor Pachas, le quiero consultar específicamente sobre lo que ocurrió en la audiencia del día de ayer. ¿Cuáles serán los argumentos que presentará la defensa para poder presentar este caso y poder refutar lo que se dictaminó el día de ayer de 36 meses de prisión? ¿Nos puede explicar eso? En efecto, según la normativa peruana, en la prisión preventiva se pide en la línea del artículo 269 del Código Procesal Penal, esto es 268 y 269 del Código Procesal Penal, esto que una vez que se ha iniciado el proceso penal, inmediatamente la Fiscalía pide la prisión preventiva. Entonces, a la fecha 20 de febrero del 2023, la Fiscalía formaliza y no pidió prisión preventiva. El 24 de febrero el juez acepta la formalización y el 28 de febrero recién pide la prisión preventiva. En la ley procesal penal peruana se advierte que el día 24, 25, 26, 27 y 28 ya Pedro Castillo Terrones tenía comparecencia simple, por lo que ya no cabía pedir la prisión preventiva. Lo que tenía que pedirse era la variación de la prisión preventiva por el mandato de prisión en la línea de que una nueva prueba ha desvirtuado el escenario anteriormente conocido, por lo que no se pidió la prisión. Entonces, el juez aquí no ha valorado la fecha con que se ha presentado la prisión preventiva. Esto es, en el sello de recepción, 28 de febrero. Y el juez hace mutis, pese a que en audiencia se le puso en claro y en evidencia varias veces que la prisión preventiva había sido presentada el 28 de febrero y que Castillo Terrones tenía comparecencia simple. El segundo argumento que tenemos que presentar también es de tipo jurídico, en la línea que se le está poniendo 36 meses por un delito que no existe en la legislación penal peruana. Esto es, que se le procesa como cómplice de un autor por el delito de colusión simple. Sin embargo, el autor no tiene nombre, no tiene fecha, no tiene nada y no se sabe quién es. En la legislación peruana no puede haber cómplice de un autor que no existe. Eso es imposible, eso es un imposible jurídico y no hay fundamento jurídico para hacerlo. Doctor, ¿cómo avanzan las cosas en los tribunales internacionales a propósito de lo que usted comentaba? En los escenarios internacionales nosotros estamos señalando de que el señor Pedro Castillo Terrones no tiene un marco jurídico y el Estado de Derecho no se está respetando. Acá lo que hay es una dictadura de un premier Otárola que se públicamente, y hemos puesto el video, cómo es que él ordena
a la Fiscalía, ordena al Congreso y ordena al Poder Judicial que le tienen que acelerar los procesos porque el presidente va a salir libre y porque saben que lo que han hecho es ilegal y que tiene que tener otro mandato de prisión preventiva. Y este juez Chicle, cumpliendo el mandato de la dictadura del señor Otárola, es que ha dado la prisión por 36 meses. Gracias, doctor Otro aspecto Pachas. que también es importante realizar, con esto termino, otro aspecto que es importante realizar es que se le dijo que el presidente había nombrado funcionarios que dieron una licitación a favor del puente Carata 3 y se ha aprobado en la audiencia que por la fecha de resolución que son nombrados estos funcionarios fue el 21 de abril del 2021 y en ese preciso momento era el gobierno de Sagasti, el presidente Sagasti anterior que los había nombrado y no fue Pedro Castillo, ya que él asume el 28 de abril del 2021. Las fechas ciertas que emanen de este documento ponen en evidencia que el presidente Castillo no ha tenido relación directa ni indirecta con estos casos, por lo que no son materia y no se le puede juzgar. El presidente Castillo es un preso político, no un delincuente, y es un inocente que está preso en la cárcel por un mandato de un político, especialmente el señor Otárola, que el juez, la fiscal y el Congreso se han prestado para esta situación en el falso entendimiento que ellos creen defender la democracia, por lo que en realidad están defendiendo es una dictadura que ya tiene 60 muertos, con más de 100 desaparecidos, con más de personas presas, y el primer preso político siendo inocente y no siendo un delincuente es el señor José Pedro Castillo Terrones. Gracias, doctor Agrego Pachas. que la ONU ha declarado que el que ha dado el golpe ha sido el Congreso y no el señor Pedro Castillo Terrones. Agradezco la gentileza de su tiempo. Gracias por esta explicación para poder conocer la postura de la defensa del expresidente Pedro Castillo, que como ustedes lo han escuchado, va a presentar la apelación ante este dictamen que determinó 36 meses de prisión preventiva. Muchas gracias, buenas tardes, buen fin de semana. A usted, gracias por su atención. Buen día.